Las redes Transformer son uno de los desarrollos más importantes que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos años. Y de hecho, estas redes son la base de lo que hoy se conoce como los grandes modelos de lenguaje, que a su vez son la base de aplicaciones como por ejemplo ChatGPT o Gemini de Google. Pero ¿cuál es, digámoslo así, la magia que está detrás de estos modelos de lenguaje que les permite en últimas entender el lenguaje humano? Es decir, ¿cómo es posible que cuando nosotros los seres humanos escribimos un texto y se lo presentamos a estos modelos, en últimas estas inteligencias artificiales logran entender de cierta forma ese texto y generar una respuesta adecuada a partir de ese texto de entrada? Pues resulta que detrás de todo esto está uno de los elementos clave de las redes Transformer, que se conoce como la atención. Y es esta atención lo que les permite a estos modelos, entre comillas, entender el lenguaje humano. Así que en este video les voy a explicar precisamente qué es la atención en las redes Transformer y cómo es que este elemento le permite precisamente a estas redes comprender el lenguaje humano. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué es la atención en las redes Transformer, supongamos un ejemplo simple. Digamos que tenemos dos frases. La primera de ellas es "me fascina el mango" y la segunda de ellas es "la sartén por el mango". Nosotros como seres humanos podemos distinguir el significado que la palabra mango tiene en cada una de estas frases. En la primera frase, la palabra mango está asociada a una fruta, mientras que en la segunda frase la palabra mango está asociada a un utensilio. Y esto lo podemos hacer como seres humanos porque le prestamos atención no solo a la palabra, sino a la frase completa, es decir, al contexto. Entonces, en este punto podemos plantearnos una pregunta, y es: ¿cómo es posible que una red Transformer entienda, entre comillas, el significado de una palabra dependiendo de su contexto, es decir, dependiendo de dónde aparezca dentro de la frase? Y la respuesta a esto es precisamente con la atención. Entonces comencemos a entender de manera intuitiva qué es esto de la atención en las redes Transformer. De las redes Transformer ya tengo un video bastante completo acá en el canal, que se los dejo acá enlazado, donde hablo de todos los elementos que conforman la red Transformer, pero en este video nos vamos a enfocar específicamente en el bloque atencional, que es el que, digamos, en buena parte le permite al modelo comprender el texto. Entonces, para entender intuitivamente qué es la atención, volvamos a la frase "me fascina el mango". Y supongamos que, para simplificar las cosas, cada palabra dentro del texto se codifica con dos números. Un número que está asociado a utensilio y otro número que indica en esa palabra qué tanto hay de fruta. En la práctica, las redes Transformer usan vectores o codificaciones mucho mayores, de varios cientos de datos, pero para poderlo representar acá gráficamente vamos a simplificarlo y vamos a suponer que cada palabra se codifica únicamente en dos dimensiones, con dos variables: qué tanto de utensilio tiene la palabra y qué tanto de fruta tiene la palabra. Y entonces, si codificamos la palabra "me", es una palabra neutral que no está más sesgada hacia fruta o hacia utensilio, y por tanto, en esta escala donde utensilio puede estar entre 0 y 1 y fruta puede estar entre 0 y 1, pues la palabra "me", que es neutra, está más o menos en la mitad, 0,5 y 0,5 aproximadamente. La palabra "fascina" usualmente es una palabra que podríamos asociar a alimentos o a frutas, entonces su codificación está más cercana del eje fruta que del eje utensilio. La palabra "el" vuelve a ser una palabra neutra, está más o menos en la mitad, y la palabra "mango" inicialmente pues tiene un concepto más asociado a fruta que a utensilio, entonces por eso aparece codificada más cerca de "fascina" y del eje fruta que del eje utensilio. Entonces la idea de la atención es que, por ejemplo, si nos enfocamos en la palabra "mango", esa palabra "mango" debería estar bastante cerca de fruta en este contexto, y por tanto la codificación debería prestarle bastante atención a la palabra "fascina".
Entonces, de alguna manera el modelo tiene que prestarle atención al momento de codificar la palabra mango a la palabra fascina y no tanto a las otras dos. Entonces, acá la pregunta es, bueno, ¿y cómo se puede codificar adecuadamente esa palabra mango para que tenga en cuenta ese contexto y para que su codificación final esté más cerca de fruta? Supongamos ahora la otra situación, la sartén por el mango. Nuevamente supongamos que tenemos este sistema de dos coordenadas, eje horizontal utensilio, eje vertical fruta, y comenzamos a hacer la codificación inicial de cada palabra, sin tener en cuenta el contexto. Entonces la palabra la es una palabra neutra, está más o menos en la mitad. La palabra sartén está más asociada a utensilio, está más cerca del eje horizontal. La palabra por y la palabra el son palabras neutras, están más hacia la mitad de este eje coordenado. Y la palabra mango inicialmente, si la miramos por sí sola, tiene un concepto más asociado a fruta, es decir, tendría una codificación inicial más cerca del eje vertical, en amarillo, de fruta, pero la idea de la atención es que cuando esa frase pase por el modelo y por los bloques atencionales, de alguna manera esa codificación cambie y la codificación que se obtenga para mango esté más cerca de utensilio y de sartén. Es decir, que de alguna manera la atención lo que debe lograr es que al codificar la palabra mango se le preste más atención o tenga más peso la palabra sartén al momento de hacer esa codificación. Entonces acá la pregunta sería, ¿cómo codificar adecuadamente en este caso la palabra mango para que tenga en cuenta el contexto? Es decir, para que el significado desde el punto de vista numérico de mango esté más asociado a sartén y a utensilio que a fruta. Entonces entendamos un poco más en detalle la idea básica de la atención, viendo en detalle la codificación que tendría cada palabra y enfocándonos en la palabra mango para cada una de las frases. Entonces, supongamos que la codificación inicial, es decir, antes de llevar la frase al modelo, es la siguiente. La palabra me es una palabra neutral, es decir, tiene más o menos lo mismo de utensilio que de fruta, está como en un punto medio. La palabra fascina tiene más de fruta, 0.8, que de utensilio. La palabra el es una palabra neutral. Y la palabra que nos interesa, mango, inicialmente tiene un significado más asociado a fruta y por tanto tiene más de fruta, 0.7, que de utensilio. Si nos enfocamos solo en la palabra mango, esto es lo que tendríamos antes de el bloque de atención de la red transformer. Y lo que buscaríamos es que una vez pase por la red transformer, esa palabra, si está dentro del contexto me fascina el mango, pues debería preservar esas características. Los números podrían cambiar ligeramente, pero la idea es que siga teniendo más de fruta, por ejemplo 0.6, que de utensilio, por ejemplo 0.4. Pero si por otra parte miramos la frase la sartén por el mango, analizamos las codificaciones iniciales, entonces la tiene una codificación neutral, 0.5 de utensilio, 0.5 de fruta. Sartén está más sesgada hacia utensilio, entonces tiene más de utensilio, 0.8, que de fruta, 0.2. La palabra por es neutral, la palabra el es neutral y la palabra que nos interesa es mango. Inicialmente tiene una codificación más cercana a fruta, de 0.7, que de utensilio, que es 0.3. Entonces la idea es que al llevar estos elementos y específicamente la palabra que nos interesa, la palabra mango, por esos bloques atencionales, lo que buscamos es cambiar esa codificación para que en lugar de tener más de fruta que de utensilio, ocurra lo contrario, tenga más de utensilio, por ejemplo 0.7, que de fruta, por ejemplo 0.5. Esto es lo que buscamos hacer con la atención. Así que ahora la idea es entender en detalle cómo funciona la atención, y uno de los primeros elementos de estos bloques atencionales de las redes Transformer es el que se conoce como la autoatención. Entendamos en detalle qué es esta autoatención y para ello volvamos a la frase inicial me fascina el mango. Esa frase inicial, si analizamos cada palabra, tiene una codificación inicial, que fue la que vimos anteriormente, y lo primero que hacemos es llevar esas palabras codificadas a un conjunto de tres matrices, las vamos a llamar WQ, WK y WV. Acá lo importante a tener en cuenta es que estas matrices se aprenden durante el entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estas matrices que están acá, por ejemplo, dibujadas son matrices de 2×2, cada una tiene 4 elementos. Dentro de cada matriz hay unos coeficientes, unas cantidades numéricas, pero esas cantidades numéricas no las definimos nosotros, sino que automáticamente al momento de entrenar la red Transformer se encuentran esos coeficientes y por tanto no van a tener valores aleatorios, sino que van a tener unos valores que cumplen un propósito específico. La idea es que ese propósito
busca que esas matrices se especialicen en resaltar, en darle valores más altos a las palabras asociadas a ciertos significados. Entonces, por ejemplo, se pueden especializar en nuestro caso particular en resaltar palabras asociadas al concepto de fruta. Entendamos esto numéricamente. Supongamos que después del entrenamiento se obtienen estos coeficientes para esas tres matrices. Si observamos la esquina inferior izquierda de cada matriz, vemos que tienen valores relativamente altos. Al multiplicar cada palabra codificada por estas matrices, lo que se va a lograr con este coeficiente en color verde es que los valores asociados a los componentes frutas se resalten aún más, es decir, tengan valores aún más altos. Entonces, por ejemplo, en la palabra fascina, que tiene 0,2 de utensilio y 0,8 de fruta, al multiplicarlo por estas matrices, ese componente fruta será realzado por ese componente correspondiente de las matrices. Y algo similar va a ocurrir, por ejemplo, con la palabra mango. Entonces, esa palabra mango tiene un componente de fruta relativamente alto y al combinarlo con estas matrices también será realzado después de hacer esa multiplicación. Y por otra parte, si miramos el otro extremo de esas matrices, los valores que están acá en color verde, esos valores atenúan aún más los componentes utensilio. Son valores relativamente pequeños, relativamente bajos. Y por tanto, en la palabra fascina, que tiene un componente de utensilio de 0,2, mientras que la palabra mango tiene un componente de utensilio de 0,3, al hacer esas multiplicaciones, esos dos componentes de las palabras fascina y mango asociados a utensilio serán atenuados como resultado de la multiplicación por estas matrices. Y tenemos los componentes en la otra diagonal que no se enfocan específicamente en utensilio o fruta, sino en representaciones intermedias, es decir, en ponderar elementos que no están ni muy asociados a utensilios ni muy asociados a frutas. Y además de esto podemos ver que los coeficientes de las tres matrices son diferentes, pero son muy similares los unos a los otros. Y esto se debe porque en últimas se han especializado en resaltar precisamente el componente de fruta, y esto es resultado del entrenamiento. Y además de eso porque se han especializado por otro lado en atenuar el componente de utensilio. Entonces, si empezamos a hacer las multiplicaciones uno a uno y tomamos las codificaciones iniciales de las palabras me fascina el mango y las llevamos a la primera matriz, la matriz WQ, obtenemos como resultado una matriz que se conoce como la matriz query, la matriz Q, que es la que tenemos del lado derecho. Y si hacemos el mismo procedimiento pero con la matriz WK, tenemos la matriz K o la matriz key del lado derecho. Y si hacemos la multiplicación de la codificación inicial con la tercera matriz, tenemos como resultado la matriz value o V que tenemos en la parte de abajo. Y podemos ver que en esas tres matrices resultantes, query, key y value, el componente utensilio ha sido atenuado. Es decir, los valores originales eran más altos antes de pasar por esas matrices y después de pasar por esas matrices, por ejemplo en la matriz Q, ahora son más pequeños. Se ha atenuado el componente utensilio y algo similar ocurre con la matriz K, también son más pequeños esos coeficientes y algo similar ocurre con la matriz V. Y además al comparar los componentes fruta con los componentes utensilio, vemos que los componentes fruta tienen valores mucho más altos. Por ejemplo, en la matriz query, los valores de fruta son mucho más altos que los del componente utensilio, algo similar ocurre en la matriz key y algo similar también ocurre en la matriz value. Entonces, de alguna manera, esas matrices que obtuvimos están resaltando el componente asociado a fruta y esto se debe a que durante el entrenamiento esas matrices WQ, WK y WV han aprendido unos coeficientes que tienen, digámoslo así, preferencia por el componente fruta. Y entonces ahora la idea es aprovechar la información que está en estas tres matrices, query, key y value, para codificar adecuadamente cada palabra dentro de la frase me fascina el mango. Y recordemos que en este ejemplo nos interesa que al codificar mango se le preste más, entre comillas, atención a la palabra fascina, porque las palabras me y el no le dan significado a la frase, la palabra clave acá es fascina. Entonces veamos cómo lograr esto. Lo primero que tenemos que hacer es tomar las matrices query y key, las multiplicamos y los valores resultantes los escalamos. Y con esta operación, al multiplicar las dos matrices, lo que estamos haciendo es comparar cada palabra consigo misma y con todas las demás. Entonces tenemos una matriz como la del lado derecho, que es la matriz resultante.
Y con esta matriz podemos saber, por ejemplo, para cada palabra, cuáles otras palabras van a tener más peso en la codificación. Por ejemplo, si nos enfocamos en la palabra mango, que es la que nos interesa en este caso particular, podemos ver que en esa fila el valor más alto es 0.32 y ese valor de 0.32 corresponde a la palabra fascina. Esto quiere decir básicamente que al codificar la palabra mango, el modelo le va a prestar más atención a la palabra fascina. Y eso es lo que hemos logrado multiplicando estas dos matrices query y key. Hacer una comparación de cada palabra consigo misma y con todas las demás, obteniendo estas ponderaciones que nos indican para los valores más altos cuáles son las palabras que más van a influir en la codificación, por ejemplo, en este caso, de la palabra mango. Y esta misma idea la aplicamos no solo para la palabra mango, sino para todas las palabras que queremos codificar. Y ahora el siguiente paso es obtener lo que se conoce como la matriz de ponderaciones de atención, que es simplemente el resultado de tomar la matriz que acabamos de obtener y aplicarle la función softmax a cada fila. De la función softmax hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es simplemente, si analizamos por filas la matriz de arriba, la matriz de comparaciones, lo que buscamos es escalar los coeficientes para que la suma sea igual a 1, es decir, para que cada número nos indique como el porcentaje de aporte que cada palabra va a tener en la codificación. Entonces, si hacemos ese escalamiento, vamos a tener ese porcentaje de aporte que cada palabra tiene en la codificación de las otras palabras. Y por ejemplo, si volvemos a la palabra mango, vamos a ver que la palabra me aporta un 24% porque el coeficiente es 0.24. La palabra fascina aporta un 27% porque su coeficiente es de 0.27. La palabra el un 24% porque el coeficiente es 0.24. Y la palabra mango un 26% porque el coeficiente es 0.26. Y de todo esto podemos ver que al codificar mango, la palabra que tiene más peso en esas ponderaciones es precisamente la palabra fascina, es decir, el modelo le va a prestar más atención a la palabra fascina al momento de codificar la palabra mango. Y luego, obviamente, la propia palabra mango también va a tener influencia en esa codificación, pero un peso un poco menor que fascina, y las palabras me y el también van a influir, pero en una menor proporción, porque tienen una ponderación menor. Así que con todo esto solo nos queda usar esta matriz de ponderaciones de atención para obtener la codificación final. Recordemos que lo que queremos es saber cómo se codifica cada palabra. Y entonces lo que hacemos es tomar la matriz que nos faltaba analizar, la matriz V de values, y la multiplicamos por esta matriz de ponderaciones. Y al hacer esa multiplicación matricial, como resultado obtenemos la matriz de atención codificada. Y en esta codificación se resalta aún más el componente de fruta. Observemos que la codificación que obtuvimos para cada palabra le da más peso a fruta que a utensilio. ¿Por qué? Porque durante el entrenamiento las matrices W aprendieron a resaltar precisamente esa dimensión asociada a fruta y no tanto la dimensión asociada a utensilio. Entonces, para resumir, la autoatención ¿en qué consiste? En analizar cada palabra dentro de la frase y asignarle una ponderación para esa nueva codificación. Y como analizamos cada palabra con respecto a la propia frase, estamos hablando de autoatención. Y entonces tenemos acá la codificación inicial. Cada una de las palabras codificadas inicialmente las llevamos a estas tres matrices que se aprenden durante el entrenamiento y que estamos suponiendo que se están especializando en resaltar conceptos asociados con frutas. Y eso nos permite obtener las matrices query, key y value. Cuando multiplicamos las matrices query y key y las escalamos, obtenemos unas ponderaciones que nos indican el peso que va a tener cada palabra dentro de la frase en la codificación de las demás palabras. Y la codificación final se obtiene tomando la matriz value, multiplicándola por esta matriz de ponderaciones, y lo que tenemos como resultado es la atención codificada. Y lo que hemos logrado en este punto es que la palabra mango, y en realidad todas las demás palabras, es decir, no estamos solo codificando la palabra mango, sino todas, pero nos estamos enfocando en este caso particular en la palabra mango, pasa de tener una codificación, digámoslo así, genérica, por ejemplo, mango tenía una codificación de 0.3 y 0.7, que no tenía en cuenta si la frase está hablando de mango como fruta o mango como utensilio, no tiene en cuenta el contexto. Con este mecanismo de autoatención hemos pasado a la atención codificada, donde gracias a la atención la palabra mango tiene en cuenta el contexto. Entonces, por ejemplo, en este caso particular la atención hace que el componente fruta tenga mayor relevancia que el componente utensilio. Y con esto lo que tenemos es una cabecera de atención, es decir, este bloque
que acabamos de ver en detalle se conoce como una cabecera de atención y en este caso particular está especializada en resaltar significados asociados a frutas. Pero entonces, ¿qué pasa si a la cabecera de atención que acabamos de entrenar le presentamos la otra frase, la frase la sartén por el mango? Entonces acá del lado izquierdo tenemos la codificación inicial de cada una de las palabras de esa frase, la sartén por el mango, y del lado derecho tendríamos el resultado de la atención codificada. En este caso lo que va a ocurrir es que la codificación no va a ser adecuada, porque por ejemplo, si nos enfocamos en la palabra mango, va a seguir teniendo un componente de fruta más grande que el componente de utensilio. Pero en esta frase, la sartén por el mango, la palabra mango está más relacionada con utensilio de cocina que con fruta. Así que el componente de utensilio idealmente debería tener mayor relevancia. Y esta codificación incorrecta se debe esencialmente a que la cabecera de atención que entrenamos inicialmente fue entrenada para especializarse en conceptos asociados a frutas y no a utensilios. Entonces, ¿cómo podemos resolver este inconveniente? Pues muy sencillo, se puede entrenar una segunda cabecera de atención, pero especializada en conceptos asociados a utensilios. Entonces, esta segunda cabecera de atención va a tener una estructura similar a la que entrenamos anteriormente, pero acá lo clave es que los coeficientes de las matrices W van a ser diferentes de los de la primera cabecera, porque en la primera cabecera esos coeficientes se especializaban en resaltar conceptos asociados a frutas, mientras que en este caso lo que queremos es especializarlos en resaltar el componente utensilio. De esta manera, si logramos entrenar esta cabecera de atención con esos coeficientes entrenados para resaltar el concepto de utensilio, si le presentamos la frase la sartén por el mango, a la salida vamos a tener la atención codificada como esperábamos, porque el componente utensilio va a tener un peso mayor que el componente fruta, y para el caso particular de la palabra que nos interesa, la palabra mango, vamos a ver que el peso de utensilio es de 0,58, que es mucho mayor que el peso de fruta, que sería de 0,05. Y desde luego, si a esta cabecera de atención, que está especializada en resaltar palabras asociadas a utensilios, si le presentamos la frase me fascina el mango, pues la atención codificada no va a ser la esperada, porque en esta frase la palabra mango está asociada al concepto de fruta, y esta cabecera de atención está entrenada en resaltar palabras asociadas a utensilio. Entonces va a terminar dándole más peso al concepto de utensilio y no al concepto de fruta. Así que, ¿qué ocurre? Que en este punto tenemos dos cabeceras de atención. Y esto se conoce como atención multicabecera. Y en la práctica, una red transformer no tiene solo dos cabeceras de atención como en este ejemplo simple, sino que puede tener muchas más. Puede tener 8, 16, 32, etcétera, etcétera. La primera cabecera para nuestro ejemplo en particular se especializa en conceptos asociados a fruta. Así que si le presentamos una frase que contenga, por ejemplo, la palabra mango, y esa palabra mango está asociada a una fruta, a la salida la codificación atencional le va a dar más relevancia o más peso al componente fruta. Pero si a esa misma cabecera de atención le presentamos una frase con la palabra mango, pero esa palabra mango está asociada a utensilios de cocina, a la salida la codificación atencional le va a seguir dando más relevancia al componente fruta y no tanto al componente utensilio. Mientras que por otra parte, si la segunda cabecera se especializa en conceptos asociados a utensilio y le presentamos una frase que contiene la palabra mango asociada a un utensilio, pues a la salida la codificación atencional le va a dar más relevancia al componente utensilio. Mientras que si a esa misma cabecera especializada en utensilios le presentamos una frase con la palabra mango, pero asociada al concepto de fruta, a la salida la codificación atencional le seguirá dando más relevancia al componente utensilio. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo determinar a cuál de las dos cabeceras se le da más importancia según el contexto? Es decir, según la frase que le estemos presentando al modelo. Por ejemplo, en la frase me fascina el mango, la cabecera 1, especializada en frutas, debería tener más protagonismo o más peso en la codificación. Mientras que en la frase la sartén por el mango, la cabecera 2, especializada en utensilios, debería tener más protagonismo. Entonces podemos lograr esto con unos cuantos pasos adicionales. Lo primero que hacemos es codificar cada palabra con cada cabecera de atención. Por ejemplo, supongamos que queremos codificar mango en la frase me fascina el mango.
Entonces tomamos la codificación original de mango, que inicialmente está asociada a fruta, se la presentamos a la primera cabecera de atención y obtenemos la primera codificación. Y repetimos el proceso para la segunda cabecera de atención, es decir, tomamos la codificación original de la palabra mango, sin contexto, se la presentamos a esa segunda cabecera y esa segunda cabecera, como está especializada en resaltar el componente de utensilio, pues tendrá un mayor peso para ese componente utensilio que para el componente mango. En este punto lo que hacemos es concatenar las dos codificaciones atencionales, es decir, poner un vector al lado del otro. Y después de eso, y acá viene lo clave, multiplicamos ese arreglo concatenado por una matriz W sub 0 que va a ser, digámoslo así, las veces de juez. Es decir, que se va a encargar de ponderar el arreglo concatenado para darle más importancia a fruta o a utensilio dependiendo del contexto. Y la magia detrás de todo esto es que los coeficientes de esa matriz de color azul, es decir, los números que hacen parte de esta matriz, no son aleatorios, sino que también al momento de entrenar la red transformer se aprenden de forma automática durante ese entrenamiento. Así que si en este caso particular, si la palabra mango dentro de la frase está asociada al concepto fruta, como ocurre en este caso, porque la frase es me fascina el mango, tras la multiplicación del vector concatenado por la matriz W sub 0, obtendremos una codificación que le va a dar más importancia al componente fruta que al componente utensilio. Es decir, habremos codificado correctamente la palabra mango, dándole más peso al componente fruta porque era el más relevante en esta frase me fascina el mango. Y entonces veamos ahora qué ocurre si intentamos codificar la palabra mango, pero en la frase la sartén por el mango. Entonces, de nuevo iniciamos con las codificaciones iniciales, que para el caso de mango inicialmente están asociadas al concepto de fruta. La codificación obtenida con la primera cabecera, que está especializada en frutas, le va a dar más importancia al componente fruta. Mientras que la segunda cabecera, que está especializada en utensilios, le da más importancia al componente utensilio. Nuevamente concatenamos estas dos codificaciones y se las presentamos a la misma matriz que ya se entrenó anteriormente, y tras realizar la multiplicación entre esta concatenación y la matriz W sub 0, la codificación resultante en este caso va a hacer que el componente utensilio sea más importante que el componente fruta, es decir, la codificación será adecuada porque en este caso, en la frase la sartén por el mango, la palabra mango está más asociada a utensilio que a fruta. Así que en este punto, con la autoatención y con las cabeceras que hemos implementado, el modelo logra codificar correctamente cada palabra teniendo en cuenta el contexto. Entonces, en la frase me fascina el mango, la palabra mango ha sido codificada dando más importancia al concepto de fruta. Mientras que en la frase la sartén por el mango, la palabra mango ha sido codificada dando más importancia al concepto de utensilio. Y de esta manera es como, entre comillas, las redes Transformer y los grandes modelos de lenguaje logran comprender el significado de las palabras dependiendo del contexto. Muy bien, en este video acabamos de ver en detalle qué es la atención en las redes Transformer y en los grandes modelos de lenguaje y cómo es que este mecanismo le permite a este tipo de modelos comprender el lenguaje humano. Y lo que acabamos de ver es que en realidad detrás de todo esto no hay ninguna magia, porque realmente todo se reduce a una serie de operaciones matriciales. En realidad lo que hace el mecanismo de atención es tomar cada palabra dentro del texto y asignarle no una codificación fija, sino una codificación que va a tener en cuenta el contexto, es decir, todas las demás palabras dentro de ese texto. Y lo clave de todo esto es que durante el entrenamiento, después de presentarle una gran cantidad de textos al modelo, el modelo aprende qué palabras resultan siendo más relevantes para codificar cada término. Y al hacerlo, lo que hace en últimas es prestarle más atención a unas palabras que a otras al momento de hacer esa codificación. Y de allí el término precisamente atención. Y si miramos en detalle ese proceso de entrenamiento, lo que se hace es entrenar un conjunto de matrices query, key y value para cada una de las cabeceras de atención junto con una matriz de representación final. Y una vez entrenadas estas matrices, simplemente lo que se hace es tomar el texto codificado inicialmente, hacer esas multiplicaciones matriciales y obtener precisamente la atención codificada. Así que en últimas podríamos decir que esa inteligencia detrás de estos grandes modelos de lenguaje o de las redes Transformer se reduce a una secuencia bastante
bastante ingeniosa de operaciones matriciales. Si les interesa aprender mucho más en detalle todos estos conceptos asociados con la atención y con las redes Transformer y con sus diferentes aplicaciones, los invito a dar una mirada a dos cursos que tengo en la Academia Online. El curso de Fundamentos de Deep Learning con Python, en donde explico desde el punto de vista conceptual cómo funcionan estas redes Transformer y vemos de forma práctica diferentes aplicaciones de este tipo de redes, y también los invito a darle una mirada al curso de Introducción a los grandes modelos de lenguaje, donde ya vemos cómo usar estas redes Transformer específicamente aplicadas a soluciones en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Y como siempre, si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.